De hoy es el profesor Gaudencio Zurita, ex profesor jubilado de la ESPOL del área de estadística. Probablemente lo recuerden por su libro de estadística. Y bueno, él siempre ha trabajado más que todo en la parte de comisión de éticas y valores, y he ahí la razón de la charla del día de hoy. Buenos días con todos. Bien, uno no podría comenzar esta charla sin al menos hacer alguna reflexión respecto a lo que estamos viviendo como país. Y justamente es una relación muy fuerte entre lo que nosotros queremos hoy, con lo que queremos hoy día conversar y lo que está ocurriendo. Lo menos que se puede decir es que el estado en que nos encontramos es de incertidumbre y esperando una respuesta concreta y diferente de lo que son los organismos del Estado, de tal manera que podamos asegurar que la marcha de nuestro país se rectifique, que vuelva a los canales un poco fallosos, pero no fallidos, que ha tenido nuestro país. En la historia del Ecuador se registran hechos sangrientos, pero no es una historia llena de sangre la nuestra. Ha habido hasta presidentes, no presidentes, un presidente murió en el poder. Se recuerdan ustedes que estudiaron alguna vez historia, que el presidente García Moreno fue asesinado mientras ejercía el cargo. Y también el expresidente en esa época, Eloy Alfaro, porque esto ocurrió ya en 1912, cuando no era presidente, que había superado su periodo. Él fue también asesinado, pero no estaba ejerciendo la presidencia. Y de allí, el último gran incidente sangriento en la historia nuestra es el 28 de mayo de 1944, donde aquí en Guayaquil se dieron hechos realmente eh, inolvidables, porque fueron decenas de muertos los que se dieron. Ni siquiera yo había nacido en esa época, nací un año después, pero creo yo que ese es el último gran acontecimiento sangriento alrededor de la actividad política del Ecuador. Después, sí han ocurrido asesinatos, sí han ocurrido eventos trágicos. Murió el presidente Roldós en un avión y nunca quedó claro qué otra causa más allá de la falla de un avión existía. Murió el economista Abdón Calderón Muñoz, no confundirlo con Abdón Calderón Garaycoa, el del 24 de mayo. Eso fue en la época de la última dictadura que tuvimos. El economista Calderón era similar en cuanto a posición y lenguaje de lo de Fernando Villavicencio. Era una especie de contralor informal, siempre crítico de las actuaciones del poder establecido. Y el economista fue, según dijo, ese fue un crimen de Estado. Ese fue un crimen de Estado, es decir, promovido por el Estado y aupado en las fuerzas del Estado. Él falleció aquí en Guayaquil. El ministro responsable de ese gobierno y dijo que lo que trataban era de intimidarlo y hacerlo callar al economista Calderón, pero que se les fue la mano o algo así como eso. Igual, nunca aparecieron los criminales en esa época, eh, por lo menos el directo. Había en una frase que probablemente ustedes jóvenes la han oído, pero no saben de dónde se genera. Casi a todos los luchos le dicen gordo lucho, incluidos los jugadores de fútbol. Se hizo famoso porque el gatillero que se utilizó esa vez era un joven que se llamaba Luis y era un poco grueso y le decían el gordo lucho. Bueno, y de allí hubo también un acontecimiento en el año 1953 o 52 con el periodista Alejandro Carreón, que
no lo mataron, pero igual fue un atentado criminal promovido por el Estado. Pero en general el Ecuador es un país pacífico. Miren ustedes, un evento idéntico ocurrió en Bogotá en 1948 y que se vio lo que llamaron el Bogotazo. Incendiaron Bogotá después que José Eliezer Gaitán, el candidato liberal y favorito para ganar las elecciones, fue asesinado. Nosotros a buena hora, que no somos gente de convulsiones, pero también es cierto que esta incertidumbre en la cual nosotros nos encontramos involucrados, dadas las respuestas de quienes esperamos, eh, tibias, las mismas medidas, estado de decepción, y solamente se diferencia de lo que yo hasta ahora conozco en una nota de pesar y una declaración de 3 días de duelo, que es lo indeseable, porque lo deseable es que nadie muera. Entonces, para ustedes jóvenes que están activos en la vida, que tienen un horizonte por delante, en primer lugar, no descorazonarse y dejar su país, aunque a veces la gente se tienta por eso y el joven ve horizontes mejores en otro lado. Esperemos que esta situación no dé un estado de fuga de, sobre todo, la masa crítica del país, que es importante. Y cualquier persona, cualquier ecuatoriano, es importante y debe saber ocupar el puesto que tiene, el puesto que merece, el puesto que debe y al que aspira a escalar. Es decir, cuando uno tiene sueños, tiene que tener también posibilidades de realizarlo. Y a veces uno siente en los últimos tiempos que el soñador se queda en eso y la realización de sus sueños no son, no son llevadas a concretarse por la situación extremadamente crítica, no solo de seguridad ciudadana, sino de descontrol completo en casi todos los organismos del Estado. Y lo que ayer denunciaba el candidato Villavicencio, ayer, hace 24 horas, hablaba de la descomposición, no solo de entes civiles de la criminalidad, sino entes oficiales que están comprometidos con ese tipo de actividad criminal inaceptable para la mayoría de nosotros que siempre nos hemos querido desenvolver y en general nos hemos desenvuelto en una actividad pacífica, con controversias, porque así tiene que ser. No puede ser que todos estemos de acuerdo. De la discusión surge la verdad, no la verdad. De la discusión surge una aproximación a la verdad. Jamás llegaremos a la verdad porque justamente es el objetivo que se persigue. Es algo así como la liebre que va corriendo siempre hasta lograr una meta, pero que no la consigue nunca. Bueno, nosotros, eso de no poder conseguir todo en un determinado momento, es un incentivo para seguir hacia adelante. Este es un momento, ya les digo, de incertidumbre, tal vez de descontrol en nuestro país y que tiene íntima relación con lo que hoy día intentamos conversar. Al intentar conversar sobre ética, sobre moral. En definitiva, cabe hablar en este momento de lo que habíamos planificado hacer, aunque no sé si el estado de ánimo de ustedes para atenderme y del mío para exponerlo sea de los mejores. Pero hay que intentarlo. Lo último que uno debe perder es su capacidad de trabajo. Siempre, todos los días, hay que utilizar el trabajo para avanzar, para avanzar. Cada día uno tiene que ser mejor que ayer. Cada día uno tiene que acostarse y antes de dormirse preguntarse, ¿soy igual al que me desperté o soy un poco mejor? Si la respuesta es sí,
¿Soy un poco mejor? Duerman unas horas con tranquilidad. Si la respuesta es no, hay que preocuparse, porque pasito a pasito uno tiene que ir avanzando. Todo se mueve, a veces para bien y no siempre para eso. Miren ustedes, supóngase que no hubiese habido la pandemia. Esta reunión no existiera. ¿Por qué? Porque ya nos hubieran suspendido las clases. De la pandemia, que nos costó dolor, muerte, casi no hay una persona ecuatoriana que no tenga un conocido muerto y tal vez un familiar. Pero hubo reacción, al menos de los estamentos educativos del país, para poder de alguna forma llenar el vacío que podía producir la ausencia de las personas en el aula. La universidad tiene más recursos, pero no es que tiene más recursos financieros solamente. La universidad tiene más recursos humanos, humanos. Es decir, hay más madurez en sus estamentos. A un estudiante se le puede pedir que haga esto o lo otro a distancia. Es difícil que un niño pequeño de escuela y hasta tal vez los primeros 4 años de educación secundaria, pedirles difícil que se pongan en un nuevo patrón, en algo que es desusual, algo que no estaba probado, que podía funcionar, que se les pida que lo haga. Y de hecho, miren ustedes, cómo en el sistema primario todavía eso es una falla tremenda que no pueden equiparar lo que sí pudo hacer la universidad, porque ya les digo, sus estamentos son mucho, pero mucho más lo que yo llamo intelectualmente potentes, más preparados, saben enfrentar los avatares de la vida con mayor serenidad dada por la preparación intelectual que se tiene. Eso no quiere decir que hayamos llegado a la perfección. Eso simple y llanamente quiere decir que nosotros estamos en una mejor posición que otros estamentos del sistema educativo, que tenemos que mejorar y mucho, que hemos saltado cualitativamente a un nivel educativo que lo podemos hacer a distancia con cierta confianza. Antes se decía, una cosa es la presencial y otra cosa es la educación en línea. Ahora se sabe que se puede eficientemente hacer educación en línea, pero es que se tiene que cambiar muchas cosas. No puede la educación en línea llevar el mismo patrón, aunque sí debe tener el mismo o mejores objetivos. Bien, vamos a ver qué conversamos sobre lo que es ética. Vamos a ver qué es esto de moral. Vamos a ver cómo nos involucramos en todo el trabajo correspondiente a el rol de la ética. Ok, aquí estamos. Espero que me estén viendo y aquí lo importante no es verme, tal vez oírme eh, con la presencia de estos personajes que ven allí. Ven ustedes allí a Platón, Aristóteles, a Tomás de Aquino. El que está en la esquina, no sé si ustedes lo tienen cubierto, yo lo tengo cubierto, pero ese señor que está allí es Maquiavelo. Y por otro lado tenemos a Kant y al final a John Stuart Mill. ¿Quiénes son ellos? Muchos de ellos ustedes los conocerán. Creo que a todos. Los dos primeros, porque son parte de la columna vertebral de la cultura occidental. Y ahora que digo cultura occidental, yo voy a referirme a cosas todas relacionadas con la moral y ética de la cultura occidental. Porque la cultura oriental tiene su moral, tiene su ética, tiene su forma de ser. Y no es eso de lo que hoy día vamos a hablar.
no porque no sea importante, sino porque probablemente no podamos cubrir tanto. Miren, si nosotros nos pusiéramos a leer, cierto, me hace falta alguien, ya sé, perdón, es que me faltaba Epicuro, pero Epicuro lo tengo en una lámina al final, porque yo le tengo cierta deferencia a Epicuro, y van ustedes a ver por qué. Espero que lleguemos ahí. Miren, estos dicen que Aristóteles, por ejemplo, es la mente más brillante que ha existido. Otros sostienen que fue Leonardo da Vinci. Lo cierto es que Aristóteles es quien irrumpe hasta el medievo y la modernidad. Y todavía hay corrientes aristotélicas que sustentan ya principios innovados del aristotelismo, pero él no deja de ser la primera gran luz que ilumina Occidente con su pensamiento. Platón, tal vez más grande que él, porque fue su profesor. Y Sócrates, que es quien habla a través de la pluma y de los libros de Platón. Ustedes saben, Sócrates nunca escribió algo y es tan, pero tan grande que él pervive a través de los siglos como uno de los ejemplos, no solo de ética, sino de vida, con con todos los vicios y virtudes propios de la cultura griega de 4 siglos antes de la época cristiana. Bien, y Tomás de Aquino, ustedes dicen, bueno, todos los que están allí son personas no directamente ligadas con alguna fe religiosa, pero Tomás de Aquino, él es Santo Tomás, él es Santo Tomás. Tomás de Aquino es uno de los hombres que más ha reflexionado alrededor de la ética dentro de la Iglesia Católica. Y Kant es el que inicia la línea de pensamiento del deber ser. Porque todos los previos que yo les he hablado, eso incluye a Epicuro, que no está ahí en la lámina, todos ellos siempre hablaron de la moral como virtud. La República, ya, que es uno de los libros de Platón, o la Política, que es uno de los libros de Aristóteles, habla de moral y habla de ética siempre en el contexto de gobernar estados y de llegar a una moral a través del Estado a las personas en términos de virtud. Es decir, la moral te conduce a la virtud. Para nosotros ahora, que hay tanto practicismo y materialismo, hablar de virtud no es algo que suene tan cercano a nosotros. Con tal de que hagamos bien las cosas, decimos, hagámosla bien aunque no seas tan virtuoso. Pero en esencia, lo que se pide a través de los principios morales y la aplicación ética que corresponde es hacer bien las cosas desde el punto de vista de un gobernante. Y eso significa ser virtuoso frente a quien se está sirviendo. Una de las personas que ha sido mal interpretada respecto a problemas morales es Maquiavelo. Porque de Maquiavelo lo que nosotros más conocemos es su expresión, el fin justifica los medios. Y eso se presta para cualquier interpretación. Es decir, si yo quiero callar a alguien, lo mato. Eso no decía Maquiavelo. Es decir, no era así lo que proponía Maquiavelo. Maquiavelo, acuérdense, el libro del que él hablaba se llama El Príncipe. Y lo que él, en definitiva, decía, puede que para nosotros equivocadamente, es que el sistema totalitario, a través de un rey o de un príncipe, era el que procedía a gobernar. Eso no es novedad para la época de Maquiavelo, pero él sistematizó cosas que hasta ese momento no existían o que existían, pero que estaban confusas. Por ejemplo, Aristóteles habló de la virtud, pero dentro de la virtud que él hablaba, había alrededor muchos vicios, no de él,
pero sí de sus concepciones, porque Platón o Aristóteles aceptaban que la gente sea clasificada como ciudadano o como esclavo. Entonces, el esclavo era nadie y la mujer era un ente reproductivo. En otras palabras, los valores que tenían ese genio como Aristóteles o su profesor como Platón no eran exactamente los que nosotros ahora consideramos los mejores. Sin embargo, todas las piedras angulares son importantes. Sin la primera piedra no se hubiese construido el Empire State. Puede ser que la primera piedra sea que no sea la de la perfecta, pero si es la inicial y tiene un contenido profundo y tiene un contenido relevante, pues esa es la fundamental. Maquiavelo ya hablaba un poco más terrenalmente. Aristóteles, Platón, el mismo Tomás de Aquino ya hablaba, ellos hablaban desde el punto de vista filosófico. Y aunque el lenguaje de Aristóteles es muy claro, igual que el de Platón, ellos tenían ese tipo de taras como la de mirar no como iguales a las personas, fundamentalmente concebían que había cierto tipo de seres que consideraban humanos, pero que no estaban en capacidad como de llevar las riendas de una comunidad, que para ese caso era el Estado, o las ciudades que tenían los griegos. En todo caso, son los pensamientos seminales, son los pensamientos en los que se sustenta mucho de lo que es la cultura occidental de hoy. Acuérdense que primero hubo la esclavitud y en Europa, hasta los 1800, hubo la servidumbre, sobre todo en Rusia. Había un grupo humano que era de la última clase, que era los siervos, que creo que el zar Alejandro II fue allá en los 1800, casi al final del siglo XIX, que pudo liberarlo. Y nosotros debemos recordar que ese mismo tipo de tara, ese mismo de procedimientos, los llevábamos como herencia de la colonia. En el Ecuador hasta los años 50, usted veía que se vendían en la sierra haciendas, decían, con 2000 guasipungueros. El guasipunguero era la persona nativa que estaba pegada a la tierra, a quien se le concedía una cierta parcela para que la cultive, para que la haga, y eso era todo lo que tenía, porque el resto también tenía que trabajar para la hacienda, para el patrón. Nosotros tuvimos el guasipungo, que es cercano a la esclavitud y muy parecido a la servidumbre que existió en la Rusia antigua. También tuvimos esclavitud. Sin embargo, Urbina en los años, a mediados del siglo XIX, la eliminó. Nosotros eliminamos la esclavitud antes que Estados Unidos. Antes que Estados Unidos. Y si bien tuvimos muchos conflictos siempre, tuvimos conflictos internos, tuvimos algunas guerras, nunca quedó, nunca quedó en el ADN ecuatoriano, como no lo hay en el latinoamericano. Y como no lo hay en el latinoamericano, ese afán de violencia y de injusticia. Bien, entonces volvamos a lo nuestro. Estos personajes que vemos aquí en la pantalla son, digamos que, las piedras fundamentales de lo que es la cultura occidental. Immanuel Kant cambió el direccionamiento de lo que se entiende por ética. Él ya habló de lo que llama los imperativos categóricos. Hay un libro de él que a mí me hizo doler la cabeza la primera vez que lo leí. Se llama La crítica de la razón pura.
Y él no es que dice tienes que hacer esto o lo otro para que lo que hace es moral. Él no da recetas, pero él da grandes principios de cómo el comportamiento humano tiene que ser llevado. Y siempre el enfoque desde del individuo a la colectividad. Es decir, sin olvidar esos pensamientos seminales de Aristóteles en la cual se hablaba de la virtud que conducía a la felicidad, que era el principio ético fundamental. El hombre perfecto era el hombre virtuoso y a eso debería, y nunca, ellos siempre separaron, aún Aristóteles, ya, que era pagano, acuérdense, no había en esa época el monoteísmo. Sí había, como principio siempre habrá, ¿no? Porque los judíos traen el monoteísmo desde siglos atrás y nuestra civilización es lo que llaman judeo-cristiana. Pero Aristóteles, él era un pagano, él rendía honores, aunque yo creo que en esa potencia mental que tenía Aristóteles, no creía en los dioses, pero no podía evitarlos. Acuérdense que por faltar a las creencias religiosas y a los cánones establecidos por la Grecia antigua, el maestro de Platón, Sócrates, tuvo que tomar la cicuta. Bien, entonces ya le digo, Stuart Mill es un hombre mucho más nuevo, más grande, y yo lo he leído últimamente, pero siempre él aparece entre los que dan los fundamentos de los principios morales y éticos. Ok, eso por aquí. Después de esto, quisiera decirles de cómo vamos a hacerlo. Miren, lo primero que vamos a hablar es bueno, ya hablamos bastante. Sí, ya hemos hablado bastante. Lo primero que vamos a presentar ya en términos de el tema mismo es qué es moral, qué es ética, qué es ser inmoral, qué es ser amoral. Porque muchos nosotros creemos que moral y ética es lo mismo. Y muchos nos confundimos de cuándo se es amoral y cuándo se es inmoral. Veamos. A ver, allí dice moral y ética. Esa es la lámina que vamos a comentar un poco. A ver, una pregunta inicial. ¿Somos libres o estamos condenados a ser libres? Saben que uno cree que es libre y dice, yo soy libre siempre. Sin embargo, piensen ustedes lo siguiente. ¿Escogieron ustedes a sus padres? ¿Escogieron ustedes el día en que nacieron? ¿Escogieron ustedes la configuración genética que traen? ¿No será acaso que este tipo de cosas que no podemos elegir, sino que de alguna manera alguien nos la eligió, influye en lo que posteriormente seremos? Seremos altos, seremos bajos, seremos estudiosos, seremos disciplinados, seremos indisciplinados, seremos. No se puede negar que nuestra carga genética es fundamental, como no se puede negar que el ambiente en el que crecemos influye en lo que seamos. El ambiente en que crecemos influye, pero allí sí nosotros podemos tener una actitud frente a él y tratar de modificarlo o tratar de hacer lo que mejor nos parece. Recuérdense que nosotros no hablaremos de dogmas, porque la dogma no es aceptable, el dogma no es aceptable dentro del espíritu científico. Eso no quiere decir que no podamos tener una creencia. Los grandes científicos han tenido siempre, hay pocos científicos ateos, los hay judíos, los hay católicos, los hay protestantes, etc. Y es decir, desarrollar un pensamiento crítico potente
no es obstáculo de una creencia. Pero muchas de las actividades que uno desarrolla en términos de ciencia, en términos de razón, no son dogmáticas. Tienen que ser siempre apegadas al método científico, aunque ustedes, la mayoría de los que están ustedes aquí son matemáticos, van a ser matemáticos. Aunque ustedes puede que no tengan necesariamente que utilizar el método científico, y algunos dirán, qué barbaridad que está diciendo este hombre. Miren, el método científico es aplicable a las ciencias naturales. El método científico no es aplicable a la matemática, porque en las ciencias naturales hay que descubrir. En la matemática hay que inventar, hay que crear. Es decir, ustedes tienen una situación mucho más difícil que la que tiene el científico natural, el químico, el oceanógrafo, el geólogo, el físico. Él descubre. No es que sea fácil descubrir, no es que sea más fácil investigar, pero siempre será una piedra más difícil de roer el inventar. La matemática es inventada. La matemática no es una ciencia natural. Es más, hay autores que no la clasifican como una ciencia, sino que junto a la matemática y la lógica, que justamente la hizo nacer Aristóteles, junto a eso, nosotros tenemos que inventar, inventar. Y ese fundamento, ese invento es el que es como el punta de lanza para el desarrollo de las ciencias naturales. Bien, sigamos en esto. Yo veo que solo hay poquitas personas. ¿Cuántas personas hay? 20. Ah, yo creía que eran. Muy bien. Yo creía que ya se habían ido todos y me había quedado hablando con la doctora Bracamón. Porque si no, a ella le cuento nomás aquí en la casa. Bien, sigamos. Entonces, ¿somos libres? Sí, en cierta medida. ¿Totalmente libres? No. No somos totalmente libres porque tenemos no cierto fatalismo, pero sí tenemos que enfrentar mucha aleatoriedad en la vida. Porque inclusive si repetimos procedimientos, no siempre van a salir los mismos resultados. Es decir, que estamos condenados a ser libres, sí y no. Sí, en cuanto a lo que nosotros dominamos. Pero hay muchas cosas que nosotros no dominamos, sino que nosotros dependemos. Y esto de libertad está ligado a la moral y a la ética. Porque la moral no es más que un proceso de escoger. Usted tiene que escoger cómo proceder. No todos procedemos iguales. Por lo tanto, cuando uno tiene una cierta compromiso moral, es una restricción que existe, que uno mismo se da y en el cual dentro de eso puede ser libre, pero no totalmente libre. Ha escogido, tiene elección. Y esta elección trae responsabilidades y es la que relaciona la moral con la libertad. Nosotros nos preguntamos si es lo mismo ética que moral. No, no es lo mismo. No es lo mismo ética que moral. Veamos. Allí intento dar una definición de lo que es moral y está basado fundamentalmente en un libro que me gusta leer mucho, que se llama La Ética y que es de una autora española, doña Luisa María Cifuentes. Dice ella que la moral es un conjunto de normas y valores. Normas y valores. Es decir, normas en el sentido de la prescripción de procedimientos y valores en el sentido de en qué creemos y de qué vamos a hacernos responsables. Que ese conjunto de valores van a ser mandatorios para nosotros.
¿ya? Pero que eso no es una elección individual, sino que es una elección que a través del tiempo la comunidad ha tomado. En otras palabras, las costumbres son las que nos dan nuestra moral, ¿ya? Y ahí dice, en cierto lapso y circunstancias. ¿Por qué lo de lapso? Porque la moral cambia. Ustedes ahora, ustedes que han vivido los jóvenes 20 años como máximo, han visto cómo, por ejemplo, se ha cambiado la posición de la sociedad frente a la mujer. Ahora les concedemos más derechos de ese mundo que solo era de varones y privilegiado el hombre, el sexo masculino, frente a la mujer. Y ven cómo va avanzando y la moral va cambiando porque las costumbres van cambiando por la aceptación de nuevos hechos y procedimientos. ¿Ya? Y eso de las circunstancias, eso es lo de la temporalidad. ¿Y qué es eso de las circunstancias? Pues miren ustedes cómo lo que decíamos al comienzo, la educación en línea hace 5 años ni siquiera se pensaba que podía ser tan respetada como la educación presencial. Y con un acontecimiento que irrumpe en todo lo que sabíamos y conocíamos, hacen que logre respeto y que cambie en la estimación que se tiene frente a la una versión y frente a la otra. Y en este momento, si no existiera ese tipo de educación o no creyéramos en ese tipo de educación, hoy sería un día que no hubiera clases. ¿Sí ven cómo cambia? ¿Sí? O sea, ha cambiado el valor para cierto tipo de actividad. Nuestra moral ha cambiado. Porque nosotros en lo moral lo que hacemos es un juzgamiento, hacemos una elección. Tenemos que decir, esto vale. Si nosotros antes queríamos educarnos y obtener a través de la educación una mejor situación, queríamos ir al extranjero. Y teníamos uno de los principales problemas para eso era que no todo el mundo podía viajar porque eso era caro. Ahora se puede tener un título del exterior en línea y de una universidad que uno cree que es la adecuada para uno. Entonces, ven, eso es lo de la temporalidad. Y lo de las circunstancias. Me dice, no, mi moral no cambia. Ya. Es cierto que no debe cambiar abruptamente, pero hay circunstancias en las cuales cuando uno juzga, puede ser influenciado por algo que irrumpe. Estoy seguro que todas las personas que hasta ayer a las 6 de la tarde veían con malos ojos a Fernando Villavicencio, hoy día no es así. Hoy día lo ven como el líder que era, como los aceptables postulados que tenía y como un hombre que se decía y lo consideraban, yo sí lo consideraba un hombre valiente. Ya, debo decir que me gustaban sus posiciones, pero no lo veía como presidente. Es decir, yo les digo con sinceridad que yo lo veía como un buen contralor de la República. Si a mí me hubieran dejado una opción de dónde poner a Fernando Villavicencio, lo hubiese puesto de contralor de la República. No digo que no era apto, porque no estoy para calificarlo. Sin embargo, creería yo que esa era la mejor opción. Pero miren, eso no es lo que queríamos decir, sino que yo siempre acostumbro a desviarme. Yo lo que les quiero decir es que uno puede, por las circunstancias, cambiar la apreciación de las cosas y proceder de una manera distinta desde ayer a hoy. Y eso tiene que ver, eso altera nuestras costumbres y eso quiere decir también que altera nuestra moral. Ahora, noten ustedes que
estamos hablando de una moral que son valores y normas colectivas. La moral no es individual, a diferencia de la ética. La ética es individual. La ética es individual. La ética se llega a través de la moral utilizando nuestro razonamiento. Y cada persona tiene su ética. ¿Sí o no, jóvenes estudiantes, que hay unas personas que en el aula si tienen una desesperación o si tienen una oportunidad, copian? ¿Cierto? Eso no es verdad, que también hay estudiantes que jamás se les ocurre copiar. Esa es la ética. Esa es la ética. Y hay unos, mire, que tenemos una ética blandengue, porque no copiamos, pero si vemos que otro está copiando, no denunciamos. ¿Por qué? Porque no queremos pasar como chismosos. Y eso se dice como compañerismo. Yo no critico, simplemente narro los hechos. Todos hemos sido estudiantes alguna vez y todos hemos visto. Yo he visto personas que jamás intentaron copiar y también he visto maestros de la copia. Ya en la SPOL, a mí me tocó vivir una época en la cual la tecnología cambió también los procedimientos inmorales, ¿sí? Y mucho se temía que los estudiantes no se adapten y los profesores no se adapten al sistema virtual. ¿Por qué? Porque no pueden poner los mismos exámenes y porque los estudiantes tienen más libertad. Si el estudiante maneja la tecnología, también, pero lo que en definitiva hay que saber es, debo ser un buen profesor también en esta versión y el estudiante, voy a aprovechar esta oportunidad igual que quería aprovechar la presencial. Entonces tenemos que ver que la moral que tengamos como comunidad y la ética que llevemos como individuo no haya cambiado y que reflexionemos alrededor de cosas que hacemos. Hay profesores que llegan tarde. Esa es una falta ética. Hay profesores que no terminan sus programas de estudio. Esa es una falta ética. Hay profesores que no preparan sus clases y llegan a improvisar acá. Esa es una falta ética. Yo no sé cuán buen profesor fui, pero yo recuerdo que sí me preocupaba de preparar todo lo que tenía que hacer y de ser puntual. Es más, una vez llevé al extremo a mis estudiantes porque hubo una inundación. Se inundó todo el campus. Yo tenía clase a las 7 de la mañana y mis estudiantes estuvieron allí. Fueron los únicos que llegaron. Ahí casi nos ahogamos todos, pero llegaron porque ellos tenían confianza de que yo iba a estar allí. No siempre es así. Y no estoy orgulloso de que haya puesto en peligro a mis estudiantes. Estoy resaltando el hecho de que ellos creían que yo iba a estar allí. Y realmente estuve y di la clase, aunque la repetí, porque yo no podía culpar a quienes no pudieron llegar. Entonces, uno tiene que tener procedimientos claros. Eso es ética. El individuo, a través de la razón, diseña los procedimientos éticos dentro del ambiente moral en el que se desarrolla. Miren ustedes, hay el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay personas que no lo aceptan. Hay personas que sí lo aceptan. Y la ley lo está imponiendo. La ley debería ceñirse a las costumbres de la sociedad. Lo cual quiere decir, la ley debería ir con la moral. Pero tienen circunstancias los legisladores en los cuales, aunque el pensamiento que se está legislando no es mayoritario, tienen
que para ponerse al tanto del mundo, legislar en favor de tal o cual causa no popular. Entonces, no hay que confundir ley con moral. La ley debería reflejar las costumbres y con ello la moral de una comunidad. Aunque en la dinámica social que en estos momentos se da, no siempre responde a ello. Y por eso no siempre son aceptadas las leyes y respetadas. Sin embargo, las que están basadas en buenos principios, ¿ya? En principios que tal vez gente que miró al futuro con mayor claridad que la mayoría de nosotros, legislaron y al final triunfa el principio, ¿ya? Entonces, ya les digo, el caso de los derechos de la mujer. La mujer antes no era más allá de un ente reproductivo. ¿Y cuánto ha perdido el mundo? Porque la mitad de la fuerza intelectual hemos tenido a través de los siglos, ha estado guardada en el hogar, metidita allí, como cuando uno guarda dinero bajo el colchón, que no le da intereses. ¿Sí? Igual teníamos a la mujer metida en la casa cumpliendo un gran rol, que es el de ser madre, pero también ahora sigue siendo madre, sigue habiendo buenas madres y el rol en la sociedad es la de coadyuvar al desarrollo, ¿sí? Y también al progreso, ¿sí? Entonces, miren eso cómo ha cambiado. Hay sociedades que aún no aceptan. Si ustedes van a Afganistán, van a tener problemas si quieren quitarle el velo a su esposa o a su novia, ¿sí? Todavía hay sociedades así, es decir, esas comunidades tienen otra moral, aunque muchas personas allí tienen otra ética. Por ejemplo, yo he conocido afganos que estudiaron conmigo y tienen otro tipo de apreciación respecto a las cuestiones de las que estamos ahora enfocando. Bien, entonces miren ustedes, allí dice moral cristiana, moral indígena, moral musulmana. Sí, hay una moral comunitaria. Usted puede hablar de la moral cristiana, usted puede hablar de la moral indígena, usted puede hablar de la moral musulmana, usted puede hablar de ese mundo chico pero importante que es el de los científicos, ¿ya? Una moral científica. Ojalá hayan podido ver y si no han visto, vean la película Oppenheimer, donde alrededor del evento bomba atómica en 1945 se producen consideraciones éticas realmente interesantes e importantes, en la cual la reina es la ciencia y sus consecuencias. Bien, entonces, esa última línea que ven en esta lámina dice, la moral es colectiva. Falta decir, la ética es individual. En el contexto de la moral y del raciocinio del individuo. Y del raciocinio del individuo. Ustedes dirán, bueno, pero la moral también a través del raciocinio. Es más bien a través de la costumbre, donde hay problemas comunes que poco a poco van siendo, entre comillas, legislados. Eso es, formando una moral para una colectividad. La moral es colectiva, la ética es individual. Cada persona tiene su ética, pero todos estamos inmersos dentro de una comunidad que se maneja bajo ciertos procedimientos y principios que se llaman valores y que es lo que la sostiene como colectivo, aunque no aceptamos siempre todos los procedimientos que nos exige la colectividad. Moral, bueno, es más o menos lo mismo. Dice, no confundir valores morales con principios legales. Es cierto, si usted falta a un principio moral, puede que no tenga una sanción. Pero si usted falta a un principio legal,
tiene una sanción en la ley. Entonces, tampoco hay que confundir leyes con moral, aunque la ley se debe derivar de la costumbre y con ello de la moral colectiva, pero no siempre ocurre así, no solo por la revisión temporal que hay que hacer, sino además por las circunstancias que se pueden dar. Entonces, la moral es colectiva. Miren de dónde viene. La moral viene del latín mos moris, y eso quiere decir costumbre o manera de actuar. Eso no es lo mismo que ética. La ética no es costumbre o manera de actuar. Es otra cosa. Entonces, ¿quién es el inmoral? El inmoral es un transgresor de normas y valores morales dominantes en su comunidad. ¿Sí? ¿Y quién es la moral? Es el que no respeta normas. No solo que no respeta, no tiene normas. El inmoral tiene normas. Y si la irrespeta, se convierte en inmoral. Pero el amoral es el que no tiene normas. Yo creo que, por ejemplo, un sicario debe tener normas. El amoral puro no creo que exista. Pero esa es la definición. Pero sí el inmoral. Probablemente las normas morales de un sicario sean muy, pero muy distintas. Y no solo eso, sino de quienes lo mandan. Y no hablemos mucho de eso porque puede ser que por verme peligre su vida. Ok, entonces, inmoralidad no es lo mismo que amoralidad, como ética y moral no es lo mismo. Sin embargo, son conceptos relacionados, donde lo vital es valor y costumbre. ¿Ya? Valor y costumbre. ¿Ya? La costumbre no es algo que se hace de un día para otro, pero una vez que se aferra, se la pasa a las generaciones siguientes. Y esas se encargan de respetarlas, pero al mismo tiempo de modificarlas. Y si hay amorales que dice que no aceptan ningún tipo de cosas, bueno, entonces ese o está formando una nueva moral o tendrá que someterse a las consecuencias de la legislación derivada de la moral de la comunidad. ¿Sí? Ok, entonces pasemos a lo... Aquí está la ética, ya hemos hablado un poco de eso. Dice, eso es la disciplina que analiza racionalmente la obligación moral del individuo desde una perspectiva racional, ¿ya? No emocional, no emocional. A veces usted, mire, hay personas que, que respetan la vida, ¿ya? Por ejemplo, quien respeta la vida podrá estar de acuerdo con que se sancione con reclusión a un criminal o también en reclusión en una casa psiquiátrica a una persona, perdón, déjeme tomar agua. Es decir, a un desquiciado. No se lo puede tratar de igual manera, perdón, que a un criminal. También, alguien que respeta la norma moral, que tiene su ética, puede en un momento, siempre comete el error de hablar largo y no tomar agua. Entonces, tengo que terminar tosiendo. Ya voy a aprender, la próxima. Bien, entonces, miren, a usted le preguntan, ¿usted mataría? Seguro que 999 de cada 1000 dice no, yo no mataría. ¿Puede o no darse una circunstancia en la cual usted mate? Y uno dice no. Pero hay momentos en que usted no responde por usted mismo, por cuestiones emocionales. No estoy hablando de efectos de droga o alcohol. Estoy hablando de ofensas que usted vea a un desvalido, a un familiar. Y usted en tratar de defenderlo o de defenderse, reprima al atacante
Y en un momento, sin quererlo, puede cometer un crimen. Que es en defensa propia o que es indiscutible que no había tratado de matarlos, pero puede llegar a cometer un crimen. Que no es lo mismo que arrollar con un vehículo. Con un vehículo es otra cosa. Es nadie que esté montado y en su sano juicio manejando un vehículo intenta matar a alguien, pero le falla la ética porque no tiene la responsabilidad o de saber manejar su vehículo o no rebasar los límites de velocidad o estar bajo los efectos de influencia de algún tipo de droga. ¿Ya? Es decir, todos un día podemos faltar a los principios morales que gobiernan nuestra ética, pero se supone que no. Miren, ante una misma situación y un mismo ambiente moral, las personas tenemos distinto comportamiento ético. Es distinta la persona que se encuentra una cartera y lo que trata es de devolverla a su dueño, sin alterar su contenido. Hay otras en el medio que lo que hacen es tomar el dinero que está allí y dejar, dicen, los documentos le valen. Y hay otras que dicen, me voy a tomar el dinero y como puede que a través de alguna huella que deje aquí me descubran, destruyen todo. Son distintos comportamientos éticos. Y ser ético no es fácil. Imagínese usted que esté en una desesperación económica y se encuentre con una cartera, una billetera llena de dinero. Lo mejor, si usted es ético, es no mirar qué hay dentro. Pero dice, y bueno, ¿y cómo sé a quién devolverle la cartera? Me va a decir usted. Bueno, hay que mirarla, pero no hay que caer en la tentación. Alguna vez a mí se me perdió una cartera, me la sacaron de un vehículo y, y hubieron dos personas que procedieron de manera diferente. Tres personas. Una persona que fue la que se sacó la cartera y se llevó una gran sorpresa de que no había, creo que si había $10 era mucho. Debe haberse indignado y lanzado por los aires esa billetera y por suerte no se salieron los documentos y tarjetas que cargaba allí. Pero otra persona pasó y la encontró. Y esa persona vio los documentos, pero no había la mitad del número telefónico donde llamar. Pero había una tarjeta, que era la tarjeta de un amigo, de un rector de una universidad privada que ahora existe, que él es rector ahora. Y entonces a ese señor le escribió un mail y le dijo, esa era una señorita. Y esa señorita le escribió un mail a mi amigo y mi amigo le dijo, Zurita es tal persona y está en tal parte y le dio mis coordenadas. Y la señorita, me llamó. Miren ustedes qué distintos tipos de procedimientos. Pero ese es la ética de todos, el ladrón y la señorita, estaban dentro de el sistema moral que tenemos en nuestra colectividad. Igual mi amigo. Es decir, tres personas que procedieron. Dos pero muy apegados a los principios éticos generalmente aceptados y uno que tiene como profesión robar, porque no es que se encontró mi billetera, sino que me abrió el carro. Por eso se ve que es planeado. ¿Ya? Claro que te pueden decir, ¿para qué dejaste la billetera allí? Bueno, pero igual en la calle me pueden haber quitado la billetera. Entonces, miren, esa es la ética de las personas, aunque ellos tres están involucrados en el mismo sistema moral, y hubieron tres distintos procedimientos éticos, dos procedimientos realmente loables. Cuando la señorita me entregó esa cartera, y yo le pregunté qué podía hacer por ella y me dijo, nada, yo tengo trabajo, yo tengo todo, yo lo que iba a decir era, ese día era un domingo, y ese día yo que iba a ir a la iglesia a misa y lo que al salir de misa comencé a buscarlo, nada más.
Fíjense, esa es la ética dentro del mismo ambiente y círculo moral. Pero cada uno escoge de allí lo que cree, lo que quiere, lo que le sirve, no necesaria de manera material, sino básicamente para su sustento como persona intelectualmente, racionalmente. Miren, la ética dice, viene del griego ethos, que significa morada o lugar habitual. La moral, acuérdense que era costumbre. La ética es morada, es el lugar donde habitualmente se mora. Pero la moral, acuérdense que es cómo uno habitualmente procede. Ética y moral están íntimamente ligadas. Lo que fundamentalmente la diferencia es que la ética es racional y personal. La moral es colectiva. Es lo que tenemos en la totalidad del ambiente en el que nos desarrollamos. ¿Ya? Allí dice que la ética se fundamenta en la capacidad racional y emocional del ser humano. Sí, sí, sí. Cada persona tiene su capacidad racional, pero al mismo tiempo emocional. Y por eso no todos procedemos igual. La ética no se sustenta en dogmas. La ética viene como procedimiento racional. Me dicen que ya me debo ir y no he comenzado todavía. La doctora ya me está echando. Entonces ustedes se tienen que ir, así que voy a darle rapidito a tratar de hacer más cosas. A ver, dice los valores éticos en que podemos, en que decimos creer, no siempre los practicamos a plenitud. Bueno, ya eso se puede entender. Pensemos en nosotros como colectivo, en la moral ecuatoriana y la ética de cada ecuatoriano. Ya hemos visto que no es lo mismo, no todos los ecuatorianos procedemos lo mismo, pero estamos inmersos en un mismo ambiente que no deja de influenciarnos. ¿Ya? ¿Existen circunstancias en que es justificable una falta ética? Y ahí está lo de la cartera y la persona que se encuentra que está llena de dinero. Moral y ética se correlacionan. Esto para mí es importante. Moral y ética se correlacionan con valores como libertad, justicia, derechos humanos, etc. Hay un autor que es de los pilares intelectuales de la Revolución Francesa, Rousseau, ¿ya? Y él nos hablaba del contrato social. Entonces nosotros debemos saber vivir en sociedad. La libertad nuestra termina allí donde comienza la de los demás. Es decir, nosotros somos libres, pero censurados. Eso es lo que en estadística es cuando uno le hacen restricciones, lo censuran, ¿verdad? Y entonces tenemos valores como libertad, justicia, derechos humanos, etc. Y tenemos que respetar esos derechos. Hay personas que no les gusta que haga tal o cual cosa a una mujer, pero están habilitadas para hacerlo y son competentes para hacerlo. Y tal vez a la larga, si se le permite a la persona que haga lo que se supone deba hacer, va a convencernos de que es tan buena y en algunos casos mejor que los hombres. Como los hombres, en algunos casos, somos mejor que las mujeres, pero eso se está acabando, porque lo que siempre distingue al hombre no es la potencia intelectual, porque ese es igual que la de la mujer. Al hombre lo distingue es la fuerza. Y la tecnología actual hace que la fuerza quede. Miren, antes uno trabajaba, la máquina trabajaba para uno, ¿ya? Bueno, todo eso está cambiando porque las máquinas ahora son tales que el robot un día va a levantar 5 quintales que tampoco los hombres podemos levantar. Y la mujer hace tiempo que no puede. Pero ya hay otras cosas, otros valores, otros desarrollos que están permitiendo ver, que permiten ver el desarrollo de las mujeres y todos sus derechos. Miren, yo traje muchas cosas aquí, pero parece que no vamos a llegar. Yo tengo ética y academia, yo tengo ética y trabajo, ética y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Ética y academia es importante para todos nosotros que estamos en un ambiente universitario. Dice, ¿qué es la ética, la falta de ética académica? En el caso de la deshonestidad, ya copiar exámenes, el copy-paste que uno cree que no es delito y que los profesores no nos damos cuenta, más o menos. El copy-paste no es un delito moral. Puede convertirse en un delito punible legalmente. Plagiar tesis, la escuela ha tenido grandes problemas por eso. Y papers, está ahora ocurriendo eso. Hay plagio y hay falsificación en papers, nombres que ponen de un autor que nunca lo han conocido, no lo han tocado y no sabe nada de eso, pero para cumplir las exigencias que hace la universidad, compran un espacio. Eso es así. Entonces, nosotros tenemos que pensar en dónde estamos fallando allí. Falla el estudiante, falla el profesor, falla el hogar, falta el medio. ¿Quién está fallando? Todos fallamos. Porque una falta ética no es algo que a la larga va a beneficiar al estudiante. Como una falta ética no es algo que a la larga vaya a dejar bien parado al profesor. Y ahora cada día más decimos más, es que eso se debe aprender en el hogar. Eso se aprendía en el hogar tradicional, cuando la madre no tenía que salir a trabajar, que ella era no solo la encargada de alimentarlo y de cuidarlo, sino también de hacer conocer los valores morales que debía respetar el individuo. Entonces, es una mezcla de todo que la sociedad aún no está sabiendo cómo lidiar y que tiene que buscar una salida ética. Si usted no estudia adecuadamente, por algo le han de estar dando una materia, pero si la pasa porque la pasa y la pasa trampeando, cuando la necesite profesionalmente, no va a saber qué hacer, porque uno se está graduando de ignorante, al menos en esa materia. Entonces, ustedes piensen que cuánto dura el beneficio de quienes cometen deshonestidad académica. Puede ser que no mucho cuando tengan que enfrentar la vida. Y la vida le cobra siempre a uno lo que antes le quedó debiendo. Esto ya ni qué decir, ¿verdad? Seguridad ciudadana y ética. Cada uno de nosotros puede escribir un tratado sobre lo que nos ha tocado vivir tiempos realmente tremendos. Y decían ayer es que ya tocamos fondo. Bueno, hoy día vimos que el fondo está un poco más abajo. No sé cuán más abajo esté, pero no me atrevo a decir que ya hemos tocado fondo. Porque lo que hemos perdido, y no debiera ser así, es la capacidad de sorprendernos. Ya no nos sorprende casi nada. Anoche, cuando yo estaba escuchando los relatos alrededor del crimen del presidenciable, ya me había olvidado que mataron hace 2 semanas al alcalde de Manta. Y así sucesivamente para atrás. Cada noticia más tenebrosa, que ya eso de tocar fondo parece que es en las fosas de las Islas Marianas donde nos encontramos, que están como a 4.000 metros, 10.000 metros de profundidad y todavía andamos por la superficie. Pero no hay que perder la capacidad de asombrarse, porque perder la calidad de asombro es aceptar una realidad impropia. Uno tiene que seguirse cuestionando y batallando. Batallar no significa dar palos, piedra o matar. Batallar significa buscar con su intelecto soluciones individuales y colectivas. Yo estoy casi convencido de que la universidad puede hacer más de lo que está haciendo. La universidad está muy sumida en su interior. Allí es donde están las mentes más brillantes de un país.
allí es donde, de allí es de donde deben salir las grandes ideas, las que iluminen a un país que está prácticamente a media luz. Ética y política, eso es otra cosa. Ya, miren, es otra cosa que no nos sorprende, que hay fraude electoral, que el funcionario público llega porque quiere hacerse rico. Es una cosa que casi como que nos hemos acostumbrado y allí hay un valor que no lo tiene bien la sociedad. Porque la sociedad se rinde y da pleitesía al dinero. Cuando usted ve que una persona comienza a cambiar su estilo de vida y tiene unos carros grandotes y tiene unas casas palaciegas y solariegas, uno lo admira y le dice al hijo, así quisiera que tú seas. Yo no quiero que mis hijos sean así. Y eso es lo que debemos decir. Yo no quiero que mi hijo sea así. Yo quiero que mi hijo sea moral, que su ética no entre en conflicto con los intereses colectivos, ni con los intereses individuales de otros. Nosotros vemos que el vecino comienza a tener cosas prodigiosas, pero inexplicables, y lo admiramos. Esa admiración está muy, pero muy criticable. Pero eso es común. Eso es común. La veneración al dinero es algo que debemos sacarnos de la cabeza y mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo tenemos fijada nuestra moral y cuán éticamente como personas estamos procediendo. La ética científica, bueno, ya les dije algo. Hay hasta fábricas de hacer papers. Ya, entonces, eh, y la ética no es solamente por eso. Lo que les decía de la película, y aquí voy a terminar porque la doctora ya está muy disgustada. Dice que no, pero sí. Yo les sugiero que vean esa película como, de cualquier forma, la Oppenheimer. Allí hay planteamientos profundos respecto a la ética que se deriva de la actividad científica. Ahí los políticos dijeron que al explotar la bomba atómica se salvaron muchas vidas, que mataron alrededor de 100.000 personas en el momento y quedaron más de 500.000 en una agonía por años, pero que salvaron alrededor de 1 millón de japoneses que no tuvieron que ir a pelear y salvaron muchos del otro lado que tampoco tuvieron que pelear. Eso es serio. Una vida o 1 millón. El derecho a la vida es individual, pero al mismo tiempo una responsabilidad colectiva. ¿Ya? Hay esto que dice allí es de Mario Bunge, uno de los escritores que yo más admiro en términos de filosofía científica. Dice, asistimos a 2 espectáculos. La academia dice, creo que me pasé. Bueno, espero que le puedan leer eso. Y ahora, mire, allí dice, asistimos a 2 espectáculos simultáneos, la apoteosis de la ciencia y su enjuiciamiento moral, en nombre de una nueva moral disconformista. El enjuiciamiento de la ciencia llega a veces como una franca revuelta contra el método científico. En Ética, Ciencia y Técnica de la editorial sudamericana de Mario Bunge. Eso es el libro del cual la tomé. Y entonces sigo insistiendo. ¿Vieron la película Oppenheimer? La fábrica de paper, que un químico, esto que está aquí, que dice científico, muestra el lado más oscuro de la ciencia, es eso respecto a un químico que un químico español que es una fábrica de hacer papers. En ese 176 papers hizo don creo que se llama así, José Manuel Lorenzo. Entonces, por ahí sus controversias y por ahí cosas que se ven no deben ser hechas. Y la inteligencia artificial, bueno, estudien eso, pero sus connotaciones son importantes. Esa es la última cosa que les voy a decir antes de... Miren, el poder
fáctico ya no lo tiene el Estado y lo vemos en este momento en el Ecuador. El gobierno no tiene en sus manos el poder. Porque aunque quiera hacer, no sé si quiera hacer, porque dicen que algunos que no quieren, porque hay estamentos del gobierno comprometidos con las mafias. Pero también la inteligencia artificial propicia el acabarse del trabajo convencional que hemos conocido. Y eso puede ser la felicidad o la desgracia. Si guardamos el mismo esquema es la desgracia. Pero si la inteligencia artificial hace que el hombre pueda ser más feliz, ¿cómo? Trabajando menos horas a la semana, pudiendo estudiar más, dedicándole más tiempo a lo que ahora no le dedica, que es a la familia, y cosas así. Y que nosotros, en lugar de tener 40 horas semanales que trabajemos 30 y el resto lo haga la automatización. Eso sería bueno. Pero que no perdamos trabajo. Porque el que pierde trabajo pierde dignidad. Porque al perder su dignidad no tiene ya valores de sustentos y tiene que probablemente llegar a faltar a los valores éticos. Y este es el último, Epicuro. Mire, Que no hay fiestas, no hay... Por favor, ¿podría apagar su micrófono? ¿Ah? Ok. Entonces, ya puedo seguir. Esta es la última lámina que tengo y el último que les decía, aunque ya estamos cerca de las 9 de la mañana, 20 por las 9. Epicuro. Epicuro es uno de los filósofos menos comprendidos o más incomprendidos, porque él hablaba, fíjense, él es un atomista, como lo fue Demócrito, pero Demócrito se quedó en la indivisibilidad del átomo. En cambio que Epicuro, acuérdense que esto es todo elucubración de ellos no tenían laboratorios, no eran filósofos, no físicos, pero decía Epicuro que si bien el átomo no se podía dividir, no era la última forma de la materia, sino que él estaba integrado por otros elementos indivisibles. Bueno, la bomba atómica mostró que eso era cierto. Es decir, él fue un adelantado a lo que proponía Demócrito. Pero en términos de ética, él hablaba siempre de la responsabilidad frente al colectivo y de la felicidad. Y él usaba una palabra que fue mal interpretada, el placer. Entonces, la gente livianamente ha interpretado como que ese placer del que hablaba no era exactamente la felicidad, sino el placer sexual. Y entonces que no era una buena moral la que él proponía. Los dejo aquí porque el tiempo se acaba y yo no sé administrar mis tiempos. Yo siempre diría, ¿qué les voy a decir? Pero la verdad es que uno siempre tiene mucho que decir y más que todo callar también. Siempre dije que me gusta mucho eso que dice: uno es esclavo de lo que dice y solo es dueño de su silencio. Pero a veces silenciar no es la mejor ni más responsable situación. Espero que algo lleve a la reflexión sobre lo que he hablado. Una lástima que no sé si podamos interactuar en algún momento, ahora o después, pero espero que en la situación que estamos viviendo hoy en el país y en el mundo, porque en el mundo también hay caos, podamos no sobrevivir, sino continuar viviendo y siempre mejor. Doctora. O Leonardo. Sí. Gracias, profesor Gaudencio, por su charla. Fue muy buena, la verdad. Y bueno, respondiendo a una de sus preguntas, bueno, por lo menos de mi parte, yo sí vi la película Oppenheimer el fin de semana pasado. Eh, Bastante interesante. No sé si haya alguna pregunta respecto a la charla que se dio el día de hoy. Y si no es pregunta, alguna reflexión, e inclusive una contradicción, porque la contradicción no ofende
cuando se la plantea en los términos que las personas racionales saben hacer. Cuando no hay reacciones Ismael, que... Dígame usted. no, es que hay una mano alzada de Ismael Centeno. Creo que quiere decir Eh, algo. una pregunta, usted mencionaba que ponía el ejemplo de la cartera, diferentes tipos de accionar, y que lo esperable era que nosotros como individuos reaccionáramos de la forma en la que hizo la señorita y su amigo director, pero no cree que reaccionar de esa forma implica una serie de circunstancias que la mayoría de nosotros no controlamos. Es decir, nuestros comportamientos vienen moldeados, la mayor parte obviamente pueden ser modificados, pero hay que tener en cuenta también la predisposición genética y sobre todo el entorno social que nos ha rodeado desde nuestros primeros años de vida, que eso es fundamental. Entonces, ¿no cree que es como un tanto difícil, por no decir imposible, que lograr una unanimidad moral, debido a que nuestras éticas son tan individuales porque nuestros contextos individuales son bastante diferentes? Sin lugar a dudas. Va de la genética al ambiente que nos rodea. Pero mira, sí es evitable, porque toda enfermedad tiene remedios, no siempre totales, pero el remedio siempre está en la educación. Puede ser que tu hogar falle, puede ser que tu ambiente sea viciado, no estoy diciendo el tuyo, sino que en general digo, que el ambiente sea viciado, pero el rol social que cumple la escolarización desde el pregrado hasta la universidad es también el formativo. Nosotros enfatizamos mucho los profesores en los términos informativos, pero no hacemos énfasis, no hablamos con nuestros alumnos respecto a lo formativo, el deber ser que se llama, el imperativo categórico de Kant. Es cierto, pero mira, hay muchas flores que crecen en el pantano. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Parece que adelante. no hay ninguna. Acá está usted. Sí, sí, disculpe. Sí, Leonardo. sí, parece que no hay ninguna otra pregunta. Muy bien, entonces yo les agradezco la gentileza de escucharme. No pierdo mi vena de profesor, espero nunca perderla. Y siempre a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias por siempre colaborar con esto. No es fácil buscar en general alguien que nos pueda ayudar en este sentido. ¿Ok? Entonces, así que siempre con esas personas que tenemos cercanas es a quienes acudimos y a quienes nos puedan ayudar. Así que damos gracias y gracias a todos los que han participado, han asistido, porque aunque es una actividad que es diseñada para un curso bien particular, pues desde que se enteraron que era este día, esta presentación, a pesar de la hora, muchos quisieron asistir. Muchas gracias a todos. Gracias.